Soy Javier Volado, escritor e ilustrador de La canción de la princesa oscura. Empezó todo pues en el 99. Acababa de hacer 2 cómics en aquel momento, una historia corta para una pequeña editorial valenciana y luego un tomo de 180 páginas. Y noté que necesitaba hacer una historia un poquito más ambiciosa, porque había estado trabajando un poco en comedia, un poquito pues una historia ligera. Me apeteció pues hacer algo diferente, igual mezclar un poquito lo que es la estética romántica, la estética del siglo XIX, el pensar el por qué la fantasía épica siempre la estamos atribuyendo al medievo, cuando se podía igual trabajar pues con otras épocas, porque a fin de cuentas pues lo que es la fantasía épica también se puede atribuir a las tragicomedias griegas o cualquier otro tipo de historia en el que realmente lo importante es la palabra épica. Empecé a trabajar sobre la idea, iba a ser un guión para un cómic, pero bueno, llegó un momento que vi que eso era inabarcable en España, un cómic, pues que necesitaría igual de 10, 20, 30 tomos, no era posible. Ni corto ni perezoso, empecé a escribir, al principio para mí, para tenerlo yo, para que no se me olvidara la historia, y en 2005, después de haber reciclado el proyecto varias veces, de haber dado muchas vueltas, pues tuve preparado lo que era la primera novela de una saga, de algo pues bueno, que a mi entender era ambicioso, que era intentar establecer una saga y mezclarlo con ilustraciones, aprovechando mi experiencia como ilustrador y apoyar en esa, digamos, apoyarme en la narrativa y en los dibujos. Lo presenté a varias editoriales, tuve pues bueno, la suerte de que Timu Mas confió en el proyecto y bueno, a día de hoy pues bueno, ya ha salido la segunda parte, que es El anhelo del destino, y estoy preparando ahora la tercera, que si todo sale bien, a final de este 2010 saldrá, que es La guerra sin nombre. Todo se engloba dentro de lo que, bueno, a mí me está empezando a gustar llamar la saga de Eraide. ¿De qué va realmente la canción de la princesa oscura? Pues realmente de un sueño, de un anhelo, de algo que deseó una persona, en este caso pues fue una princesa en un antiguo reino, que era realmente el anhelo, el deseo más antiguo del mundo. Ese deseo sencillamente era la inmortalidad, pero no para sí misma, sino para sus seres queridos. Era el no poder soportar el sentimiento de pérdida, que a fin de cuentas es algo que está al orden del día. Todos perdemos cosas y quisiéramos no perderlas nunca. Entonces encontró respuesta a ese deseo. ¿Cómo? Eso se va a ir resolviendo sobre la trama. Pero eso provocó un acontecimiento que supuso el final de la guerra que había en aquel momento, que era la guerra de las lágrimas, y poco más se supo de ella. Se la consideró una persona pues maldita, una persona de la que no se podía hablar. Sin embargo, sí que lo único que quedó de ella fue una canción popular que hablaba de una princesa y de su caballero. 500 años más tarde, es decir, en la actualidad del primer libro, la historia empieza en la ciudad, lo que ha aparecido tiempo más tarde, que es el Imperio, en su ciudad más grande, la capital, que es Tiria, y como 2 personas tienen un encuentro bastante fortuito, que es una chica elfa, en este caso Doalfar, que es como se llaman, que viene del país vecino, y un guardia de ciudad. Y empecé, pues, digamos, cuando empecé a construir la historia, enganchado un poquito en estos 2 personajes, empecé a crear personajes, empecé a crear lo que es todo un ambiente alrededor, hasta el punto de que realmente los 2 personajes son meros conductores de muchas historias, de muchos personajes, y todos tienen su anhelo. Todos tienen sus sueños, sus esperanzas, y la trama sencillamente avanza de cómo todas esas esperanzas se van encontrando. A veces para bien, como aliados, o a veces para mal, como enemigos. Porque no hay enemigos, realmente. O sea, vemos la historia desde los ojos de ciertos personajes, pero cada uno tiene sus motivos, tiene sus razones. Y es toda una escala de grises. No existe el bien y el mal, no existe el blanco, no existe el negro. Todos estos acontecimientos, pues siempre buscando, digamos, la parte más humana de los personajes. O sea, hablar de sus sentimientos, hablar de cómo cuando alguien se enfrenta a un combate, un duelo a muerte, qué es lo que siente, cómo se siente, que no parezca que un combate es algo que es un trámite, a ver si el bueno gana. La saga, tal y como está avanzando, tal y como está planteada,
realmente dejan muchos cabos sueltos, que voy dejando a medida que voy avanzando, que en la medida de lo posible intentaré ir atando. La historia final se volvió tan grande que lo que en un principio iban a ser, pues, sencillamente 1, 2, 3 libros, se ha alargado bastante y hasta el punto que yo he dejado tramas a un lado, para igual en un futuro poder contarlas. Porque, bueno, a fin de cuentas, todo lo que me gustaría contar, a veces no es posible, e incluso, pues bueno, hay preparado ahora un cómic, del cual aún no sé la fecha de salida, que cuenta una pequeña historia acerca de personajes secundarios y que va completando, digamos, toda la partida de ajedrez, que es para mí la historia. Bueno, lo que yo buscaba, igual, era también estudiar bastante el tema histórico para, digamos, darle más realismo a la historia. Porque a fin de cuentas, la historia, ahí tenemos las mejores de las ficciones, o sea, los mejores diseños de armas, los mejores diseños de armaduras, los mejores sistemas políticos, de cómo han ido evolucionando y cómo han caído, los tenemos ahí, vestuario, todo. Entonces a veces estamos intentando inventar cosas que ya fueron inventadas y que solo tienes que volver a tomar y retocar un poco, adaptarlo a lo que tú estás intentando cortar. Entonces, digamos que es una historia que ha tenido bastantes horas de trabajo en la biblioteca, de trabajo en internet, de ir buscando, ir leyendo sobre cosas históricas. Y sorprendentemente me ha dado muchísimas ideas. Y siempre invito a quien le gusta, sobre todo la fantasía o la épica, que también lea historia. Porque aparte de los libros de texto, digamos, que todos hemos tenido que tragar en clase, hay historias muy buenas. Y hay cosas que realmente te dan... O sea, tienes verdaderas batallas épicas que tienes ahí y que, bueno, normalmente ni te las sabes. Y si le echas un poquito de imaginación cuando te lo estás leyendo, queda genial. Y podría ser digna de cualquier película. Claro, yo contaba con una ventaja aparte, ¿no? El poder dibujar, el poder diseñar, el poder decir, bueno, aparece tal personaje, está haciendo esto y, bueno, realmente este es el personaje. No sé, me sirvió como un refuerzo para la narrativa. Y creo que la mezcla al final ha salido algo bastante espontáneo, que se entrelaza con bastante comodidad y que que puede dar un registro que me parece muy interesante, pese a que mucha gente al principio me lo echaba para atrás, me decía, oye, ¿para qué metes ilustraciones en un libro? Las novelas serias no tienen ilustraciones. Y bueno, ¿y qué entiendes tú por una novela seria? No, me daba siempre a mí la idea a la cabeza, ¿no? O sea, que tenga ilustraciones quiere decir que sea un cuento de niños, ni que sea algo infantil, es decir, a fin de cuentas, una enciclopedia tiene ilustraciones y creo que no es nada infantil. Y bueno, siempre pensaba que a una malas por la editorial me diría, pues no queremos ilustraciones. Pero a fin de cuentas fue uno de los factores determinantes como para que, digamos, cuajara la idea, intentar buscar ese registro, que no es original, se ha usado en el pasado, incluso en algunos países se usa. En Japón es bastante típico el ilustrar las novelas. Me daba siempre que pensar, y es una pregunta que me han hecho varias veces, ¿no? El por qué la estética manga, ¿no? ¿Por qué hay fantasía con estética manga? ¿O por qué haces manga? Bueno, primero, yo no hago manga, soy un autor europeo. Tendré influencias del estilo japonés, pero eso me parece muy... clasificarlo de una forma muy tajante. O sea, yo tengo también influencias de autores europeos e incluso americanos.